Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, ¿no?, dentro del curso de gestión de nóminas, como es el desarrollo de recursos humanos en la organización. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Ante todo, darles la bienvenida a muchos de ustedes, ¿no?, que recién se están integrando a esta nueva plataforma, darle claramente las gracias, pues acá nos damos esta oportunidad nuevamente de continuar durante este año y agradecer pues por lo que tenemos y esperar, ¿no?, que este año que venga sea mucho mejor para todos. Bien, dentro de este ámbito, ¿no?, de empezar nuevamente, tenemos claramente que saber que los años cambian, pero los que debemos de cambiar somos nosotros más que el año, ¿no? Entonces, vemos esta primera imagen, ¿no?, de cara a enfrentarnos a este nuevo curso, a este nuevo tema. Entonces, vemos un lápiz, ¿no? Un lápiz común y corriente como el que tenemos muchos de nosotros, y dice, ¿no? A veces en la vida todo funciona bien, a veces, a veces ocurren justamente imprevistos, ¿no? Y nos muestra esa imagen, ¿no?, de un lápiz ya roto. Lo importante es saber reaccionar, transformando los problemas en oportunidades. Y eso es lo que nos exige, ¿no? En realidad, este nuevo año nos exige estos nuevos cursos, las nuevas capacitaciones, los nuevos trabajos al que nos vamos a enfrentar, ¿no? De cara a lo que ya viene, ¿no? Entonces, muchos de repente están sin empleo, pero nos exige que frente a este nuevo reto, a esta crisis de repente por la que muchos vienen atravesando durante muchos meses, porque hay personas que a pesar del tiempo no han conseguido un trabajo, la idea pues es encontrar esa oportunidad escondida, ¿no?, de cara a cualquier crisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día de hoy veía una noticia donde dos aeromosas, ¿no?, despedidas de una conocida aerolínea, ¿no?, por este tema de la pandemia, habían pues emprendido, ¿no? Habían emprendido y estaban innovando, habían metido al negocio de las mascarillas, ¿no? Entonces, no todo es malo, pues. De repente encontramos esa oportunidad que tanto habíamos dejado pasar durante mucho tiempo, ¿no? Y por estar sumergidos, pues, en el día a día, ¿no?, en la rutina, simplemente no la veíamos, ¿no? Entonces, bien, el desarrollo de recursos humanos, ¿no?, comprende claramente las actividades de crear planes de formación y llevarlos a cabo, ¿no?, de estudiar el potencial de los trabajadores, evaluar la motivación de los mismos, controlar el desempeño de las tareas, incentivar la participación y estudiar el absentismo y sus causas. Durante mucho tiempo, en realidad, el tema de recursos humanos fue un tema muy abandonado, ¿no? Las organizaciones solamente se veían pues en números, ¿no? ¿Cuál era el área principal? Finanzas, logística, ¿no? Pero recursos humanos pues fue un área como que de capa caída, ¿no? Sin embargo, de cara pues a esta nueva realidad, sabemos que recursos humanos hoy representa esa parte angular, ¿no? Porque claramente tiene que ver con todas las personas que trabajan dentro de una organización. Y sabemos pues que el recurso humano es lo más valioso dentro de cualquier empresa. Entonces, su desarrollo también exige el comprender pues todas las actividades que se lleven a cabo para que justamente saquemos adelante ese potencial que todos lo tenemos. No hay ningún trabajador que no tenga un potencial. Simplemente hay que saber ubicar a la persona en el puesto correcto, ¿no? Entonces, el desarrollo de capacidades justamente y de habilidades de las personas que forman parte de las organizaciones claramente debe ser pues planificado y ejecutado en las organizaciones, ¿no? El desarrollo de recursos humanos también se refiere a la formación que recibe una persona para el crecimiento profesional, ¿no? A fin pues de estimular la efectividad en su puesto, ¿no?, el cual claramente tiene objetivos pues a largo plazo y generalmente busca desarrollar actitudes relacionadas a la filosofía que tiene la empresa. Entonces, el foco de la función del desarrollo de recursos humanos debe ser desarrollar la mejor fuerza laboral posible para que la organización y los empleados alcancen sus objetivos.
¿no? El desarrollo profesional efectivo mejora en gran medida ¿cómo? ¿Cómo sabemos que el desarrollo de recursos humanos se está dando de forma óptima, ¿no? Cuando vemos, pues, que hay satisfacción en las personas, ¿no? Cuando vemos que el autoestima, ¿no? Lo tienen elevado, cuando se minimiza el estrés, cuando hay un fortalecimiento de la salud, pues, psicológica, ¿no? Y física del empleado, que es algo que se ha visto muy mermada, pues, estos últimos tiempos por el tema de la pandemia, ¿no? Por este encierro. Sin embargo, muchas empresas, ¿no? Han invertido mucho en sus trabajadores también. Se han dado cuenta de que el ámbito psicológico claramente influye en la productividad, ¿no? Entonces, este desarrollo profesional beneficia a la empresa, ¿no? Ya que los empleados pues, se adaptan de una manera más rápida y mejor a las necesidades de cambio e innovación. Esta realidad ha sido la mejor muestra de que el mundo cambiante es la nueva realidad. O sea, no hay nada más cierto que el cambio, ¿no? Entonces, claramente, hoy en día el desarrollo profesional puede conseguir que las personas pues se involucren en la empresa y esto genere ventajas competitivas, ¿no? Esto hace que el trabajador pues tenga una mayor motivación debido a la generación de nuevas expectativas en el futuro. Y qué importante, ¿no? El tener pues los recursos humanos, al talento humano motivado, ¿no? Bien, ¿cómo se desarrollan los colaboradores dentro de las organizaciones? Hay varios puntos que evaluar acá, ¿no? Pero los más importantes claramente se enfocan en la valoración personal, ¿no? Donde pues todos los empleados son capaces de determinar pues sus intereses profesionales, las actitudes, sus valores, sus tendencias, ¿no? Hay también el desarrollo por medio de la evaluación, ¿no? Que realizan las empresas. Muchas personas tienen miedo a las evaluaciones, ¿no? Muchos empleados como que ya saben que va a venir una evaluación y temen, ¿no? Cuando las evaluaciones en realidad no son dadas solamente, o no deberían ser dadas, con el fin de despedir personas, sino más bien con el fin de visualizar falencias, carencias, que pueden ser claramente mejoradas, ¿no? Si nosotros quitáramos o cambiáramos ese chip de que cada evaluación es con el fin solamente de eliminar personal, probablemente lo tomáramos como un crecimiento, un avance y un desarrollo, ¿no? Bien, otra forma también de desarrollarse dentro de las organizaciones es claramente por la fijación, pues, de objetivos, ¿no? En esta se determinan, pues, los objetivos profesionales, ¿no? Que establecen los empleados. Claramente acá hablamos de objetivos tanto a corto como mediano y largo plazo. Eso va a depender de cada empleado y de cada persona, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, la relación que este objetivo tenga con el puesto que se tiene, ¿no? Donde se viene trabajando. El nivel también de las habilidades, la asignación de trabajo, etc. Entonces, recordemos que dentro del ámbito pues, de organizaciones, las personas tenemos objetivos, pero las empresas también. Lo importante es que los objetivos se encuentren alineados, ¿no? Porque yo no puedo, por ejemplo, tener objetivos, ¿no? Determinados objetivos y estar trabajando para una empresa que constantemente pues evade impuestos o que de repente pues trata de sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Entonces como que los objetivos ahí no van a coincidir, ¿no? Bien, y planificar claramente las acciones, ¿no? Entonces, esto va íntimamente relacionado también con el tema de objetivos, ¿no? ¿Cómo es que yo planifico y ejecuto mis acciones? Porque claramente voy alcanzando esos objetivos. Ahora bien, ¿sabías que pocas organizaciones, si es que hay alguna, cuentan hoy con una oferta adecuada de talento? Existen brechas en la parte superior de la organización, en los rangos de liderazgo, de primer a medio nivel y en las líneas del frente. El talento es un recurso cada vez más escaso, por lo que se debe gestionarse al máximo, ¿no? Debe ser gestionado al máximo. Ahora bien, durante mucho tiempo, el tema del talento humano ha sido un concepto, pues, dejado a menos, ¿no? O sea, bueno, las empresas, pues, pensaban de que si tenían que trabajar las personas, tenían que hacerlo y punto. Más allá de repente sus derechos laborales, no más. Sin embargo, hoy se ve una competencia sana,
¿no? Desde el ámbito de las empresas, a nivel pues organizacional, donde se visualiza que las empresas son cada vez más conscientes de que si no retienen o no son capaces de proponer pues estrategias que sean mejores para retener ese talento, entonces su productividad se va a ver claramente afectada, ¿no? Entonces, el colaborador, el recurso humano es la pieza clave en toda organización y hoy en día las empresas ya lo saben, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Podemos caer, o a veces caen las organizaciones en el error, de repente, de pensar, bueno, detrás de esta persona hay muchas más, probablemente, pero no con las mismas capacidades, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos esta competencia sana porque las empresas se preocupen justamente por procurar un ambiente que sea propicio para el desarrollo, pues, de las personas, ¿no? Bien, ¿por qué es importante la gestión de recursos humanos? ¿No? La gestión de recursos humanos, claramente, ¿no? Permite, pues, atraer a aquellos empleados que son talentosos, ¿no? En el mercado actual hay una gran guerra por el talento, ¿no? Ya lo sabemos, eso ya se sabe, ¿no? Entonces, invertir en la gestión de recursos humanos ayuda justamente a crear una marca de empleados fuertes, superiores, capaz de atraer a los mejores talentos. ¿A quién no le ha pasado que al postular a una organización ya sabemos mínimamente qué tipo de beneficios vamos a tener en ella, ¿no? Entonces, se trata de que por sí solos, ¿no? Mediante esa marca empleadora, consistente, atractiva, claramente, pues, las personas pugnen por ingresar a aquella organización. Permite rellenar, pues, vacíos en la fuerza laboral. No importa cuál sea el tamaño o edad de la empresa, ¿no? El desgaste es una cosa que siempre sucede. Por suerte, invertir en la gestión de talento, de recursos, garantiza identificar a tiempo esas brechas, ¿no? De algunas áreas, pues, críticas de la fuerza laboral. Y también favorece, ¿no? El flujo continuo de empleados talentosos dentro de la organización. De allí viene el hecho de que al poder determinar, ¿no? Y visualizar aquellos vacíos, se pueda contar con el personal adecuado. No se trata de poner a una persona simplemente por llenar un puesto vacante y le pago lo mínimo y que me haga cualquier trabajo, ¿no? Al menos eh, las empresas cada vez son más conscientes de que no se trata de poner personas por poner, ¿no? No puedo poner a cualquier persona, aun cuando no tenga ni siquiera las competencias para que asuma un puesto laboral, ¿no? Entonces, otro punto importante es justamente fomentar el compromiso. Una fuerza laboral comprometida es sin duda uno de los beneficios más top de la gestión de recursos humanos. Una estrategia eficaz de gestión de talento implica pasos para la participación de los empleados. El compromiso de los empleados no solo ayuda a crear una fuerza laboral productiva, sino que también pues promueve el desarrollo, ¿no? Entonces, es importante aquel compromiso. ¿Y de dónde viene ese compromiso de un colaborador? ¿De dónde puede partir? ¿No? Claramente, para que se adopte ese compromiso, eso debe venir de la cultura organizacional, ¿no? Si yo no soy, pues, camiseta, puede ser por varios factores. Y si lo soy, viene porque es, básicamente viene de cultura, ¿no? Es como, por ejemplo, las empresas mineras o estas empresas que trabajan en alto riesgo, ¿no? Estas empresas industriales, donde la seguridad parte de la cultura organizacional. No es negociable el hecho de que alguien vaya con los implementos de seguridad. Por ejemplo, no pueden entrar a plantas si no tienen el casco, si no tienen los lentes, si no tienen las botas punta de acero, no se puede, ¿no? O sea, eso ni siquiera pues yo puedo indicarle a alguien de seguridad, ¿puede ingresar de esta manera? Me va a decir simplemente no, no se puede. Ahora, ¿de dónde se asume ese compromiso? Viene ya interiorizado de la propia cultura de la organización. Retener al talento de calidad por mucho más tiempo, ¿no? Pero ojo con el concepto, talento de calidad, porque yo puedo retener mucha gente en la organización, pero si no me da la calidad que yo espero, que yo necesito y que yo merezco para ese puesto de trabajo como organización, entonces ¿de qué me sirve? Entonces,
Si tener una fuerza laboral comprometida es el beneficio número uno, entonces la retención de empleados es la siguiente, ¿no? El siguiente punto importante dentro del ámbito, pues, de la gestión de recursos humanos. No sirve de nada contratar talentos solo para verlos irse después de un tiempo. Ahora, a esto también se le suma o se le tendría que agregar el hecho de qué tanto le brindo yo a mis colaboradores como para que ellos se sientan tan comprometidos, ¿no? Porque lógicamente la relación laboral dura hasta que a los dos les convenga, ¿no? Las empresas claramente pueden despedir a un personal porque de repente ya esa persona pues no se ajusta, ya no tiene las competencias para la que fue pues contratada, como que también el empleado puede renunciar porque hay empresas que le ofrecen mejores posibilidades y mejores líneas de crecimiento, por ejemplo, ¿no? Bien, clientes satisfechos. Tener empleados felices conduce a servicios y productos superiores en la producción, lo que claramente esto se traduce pues en una satisfacción del cliente. Entonces, hoy en día, permitirse encontrar a empleados adecuados para cada puesto y asegurar que todos tengan la formación suficiente para desempeñar las tareas, realmente es una labor titánica, ¿no? No digo que sea imposible, pero es titánica, ¿no? Muchos quisiéramos encontrar pues ese colaborador que claramente sea comprometido, sea eficiente, ayude, ¿no? Desarrolle mucho el tema de habilidades blandas, por ejemplo, que hoy en día son tan necesarias, pero del otro lado la consulta es, o la pregunta sería, ¿también me están ofreciendo lo mismo? ¿El sueldo realmente compensa lo que estoy haciendo? Habría que ver mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos comenzar ya mismo una buena estrategia de gestión de recursos humanos hoy? Porque justamente nos va a permitir eso, encontrar aquellos empleados que estén pues adecuados, ¿no? Y sean los indicados, ¿no? Para desempeñar diversas tareas y que tengan la formación suficiente y adecuada para un determinado puesto de trabajo. No hay nada peor que contar con personal que no tenga, ¿no? Todas esas competencias para un determinado puesto. Es terrible. Así como del otro lado, ¿no? No hay nada peor que esforzarse tanto, ¿no? Desempeñar o capacitarse, desempeñarse tanto, ¿no? Volcar todas nuestras competencias, todo nuestro potencial y que nos paguen pues una miseria, ¿no? En términos de Perú, ¿cómo vamos nosotros, ¿no? Frente a esta realidad del desarrollo del talento humano? Hay cifras importantes que hoy nos hacen ver cómo es esta realidad. De cara a este nuevo año, hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? La pandemia nos ha traído muchos cambios que probablemente no eran considerados. Entonces, en una encuesta que se realizó en la Asociación Peruana de Recursos Humanos, ¿no? Tenemos que el 33% de las habilidades, pues, que se buscaban hace unos años atrás, ya no se buscarán en el 2021. Eso es lo que indican algunas empresas, ¿no? Tenemos también que el 100% de los procesos de reclutamiento y selección son virtuales, por ejemplo, en empresas como Pacífico Seguros y Prima AFP. Ya no consideran, ¿no? Llevar procesos de manera presencial, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado tanto frente a esta pues coyuntura, ¿no? Frente a esta nueva dinámica de trabajo en la realidad laboral? El 46% de ejecutivos de gestión humana tiene como prioridad la gestión de cambio y diseño organizacional. Anteriormente, las empresas tenían estructuras de organigramas, pues, donde llegar un directivo, ¿no? Era terrible. Había que pasar pues ríos, cerros y demás. No podíamos hablar pues con un jefe de forma inmediata, ¿no? Ahora vemos que las estructuras, ¿no? Y los diseños organizacionales son cada vez más planos, lo que claramente pues ayuda a una comunicación más fluida dentro de las organizaciones. Ahora bien, dentro de este ámbito de desarrollo humano, ¿cuáles serían las palabras clave, ¿no? Que nos va a definir tanto como colaboradores de una empresa, como también en la parte organizativa? Las palabras clave son valor agregado. Yo, colaborador,
agrego valor a la empresa y la empresa agrega valor a su cliente final, ¿no? Porque ese va a ser un concepto diferenciador, va a ser un concepto que va a primar de ahora en adelante. Si es que antes no primaba, ¿no? Entonces, el valor agregado, ¿no? Es este concepto y esta palabra clave que va a sumar, ¿no? Que va a hacer la diferencia. La solución. La palabra solución ayuda mucho a entender qué es lo que las organizaciones quieren, ¿no? En alguna oportunidad, ¿no? Tuve claramente que trabajar, bueno, en diversas organizaciones, una de ellas industrial. En las organizaciones pues industriales, como en toda organización en realidad, hay diversos problemas, ¿no? Pero una vez escuché a uno de mis jefes decirme, acá se te paga por las soluciones, ¿no? Problemas van a haber, todos los días van a haber problemas, pero acá se te paga justamente para darme este valor agregado, para que soluciones ese problema que se va a suscitar en el día a día. Entonces, y es cierto, ¿no? La realidad es esa. En las organizaciones se van a fomentar diversos problemas, se va pues a suscitar diversas formas de trabajo, donde de repente tengamos que aportar y dar más, ¿no? Y dentro del dar más es buscar la solución para los problemas que siempre van a haber, ¿no? Entonces, tenemos también otra palabra clave que es la flexibilidad, ¿no? Esta pandemia ha traído esa palabra a ser una de las primeras, ¿no? En poder usarse de ambos lados, de parte del colaborador, pero también del ámbito organizacional. Es importantísimo hoy en día contar con gente flexible, ¿no? Para poder trabajar, así como también organizaciones flexibles. No solamente se habla acá de los colaboradores, sino de ambos lados, ¿no? Entonces, tenemos como palabras claves 3 puntos que ya hemos evaluado, y como cuarto punto es la palabra gracias. Hay que aprender a ser agradecidos. Por ahí veía, ¿no? Leí que decía, tenemos que dar gracias a los que tenemos trabajo, ¿no? A los que no tenemos, igual dar gracias porque seguimos vivos, al menos podemos dar esas gracias, ¿no? Y claramente pedir, si es que tenemos trabajo, por las personas que aún no lo tienen, ¿no? Esa palabra gracias suma mucho en una relación laboral, ¿no? Y no solamente en la relación laboral, sino entre pares, con jefes, con los clientes, porque hoy en día el mundo está definitivamente tan cambiado, ¿no? O sea, no es la misma realidad, no vamos a esperar que sea así, ¿no? Y el solo hecho de tener vida, de haber pasado de año, es bastante, ¿no? Entonces, el ser agradecidos hoy va a darnos, ¿no? Justamente este punto adicional, ¿no? El ser agradecidos nos va a hacer que nos veamos como otras personas, diferentes, ¿no? Como otro tipo de profesional, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el límite de un recurso humano? ¿No? Ya hemos visto entonces cómo se da este tema del desarrollo humano, lo importante que es, ¿no? El desarrollo dentro de los recursos humanos, lo importante que son. Claramente, pues, hay componentes que son claves dentro de un proceso de gestión de talento humano, ¿no? Dentro de la que se requieren claramente varias estrategias para contar con las personas adecuadas. Ok, pero ¿cuál es ese límite para aquel recurso humano? ¿Qué nos limita para ser mejores que el año pasado? ¿No? ¿Qué nos limita? Pues una sola cosa nos limita. Tú, cada uno de nosotros somos dueños de lo que hacemos, de nuestros propósitos, de lo que queremos para nosotros. Entonces, la única persona capaz de limitar tu talento eres tú mismo, ¿no? Entonces, las personas que claramente hoy en día no tienen trabajo o claramente no se están desempeñando dentro del ámbito organizacional, tienen la posibilidad de seguir buscando. Y les contaba el ejemplo de estas aeromosas que fueron despedidas, pero que se reinventaron, buscaron otras opciones,
¿no? Y en este caso formaron su propia empresa para hacer las mascarillas. Entonces tenemos que pensar que si en el peor de los casos nadie nos contrata, por más que explotemos nuestro potencial, por más que nuestras competencias sean las mejores, entonces de repente formar un trabajo es eso que andaba escondido, es eso que no veíamos, pero que hoy es momento de sacarlo adelante, ¿no? No solamente por estar dentro de una organización es que yo soy empleable. Tengo que generar también mi propia empleabilidad, salir de esa zona de confort. Es por eso que la gestión de recursos humanos y el desarrollo humano en general es importante, porque no solamente nos hace empleables dentro de una organización, sino que nos da la capacidad para nosotros poder también formarla. Nosotros tenemos esa capacidad. Nadie dijo que tengamos que empezar a lo grande, pero al menos empecemos. Bien, rol de las skills. Por mucho tiempo hemos escuchado el tema de las skills, ¿no? De las habilidades que hoy son necesarias. Y como ya en alguna oportunidad se los manifesté, de nada me sirve pues tener una fila de cartones, de títulos, de maestrías, de doctorados, si yo no sé manejar las habilidades, por ejemplo, para comunicarme, para adaptarme al cambio, para ser una persona empática, no me sirven de nada. Las empresas hoy quieren gente que humanice, ¿no? Que sea más humana, ¿no? Que humanice las áreas, que humanice las organizaciones. No, no queremos personas arrogantes, no queremos personas déspotas, queremos personas que sumen. ¿Y cómo se suma? En el trabajo en equipo. Entonces, las skills son cada vez más requeridas. El Foro Económico Mundial indica que de aquí al 2025 hay habilidades que ni siquiera van a ser negociables. Si se tienen, se desarrollan y se mejoran, claramente va a proveer a aquel postulante o aquella persona que quiere trabajar en una organización, ¿no? Le va a dar ese pase a tener ese puesto de trabajo. ¿Cuáles son las 10 habilidades de cara al 2025? Ojo, de acuerdo, ¿no?, al Foro Económico Mundial, ¿no? Tenemos el análisis, la innovación, ¿no?, el aprender pues estrategias, el resolver problemas, ¿no?, el pensamiento analítico, pensamiento crítico, la creatividad, ¿no?, es algo que se pide ya desde hoy, ni siquiera es esperar hasta el 2025, estamos hablando de habilidades que se requieren ya mismo. Es más, a muchos de nosotros nos han salido esas habilidades con la misma pandemia, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología tampoco es negociable. El que no sabe usar la tecnología, lamentablemente, no va a poder acceder a un mejor puesto laboral, ¿no? Entonces, programación, ¿por qué no? Diseño de programación, la resiliencia, ¿no? Sabemos que hay personas, pues, que no toleran mucho el estrés, no hay mucha flexibilidad para tolerar el tema del estrés, pero es necesario. Es necesario empezar a trabajar en ello para no caernos, ¿no?, ante el primer obstáculo. Y claramente, pues, la resolución de problemas, como ya les indicaba, ¿no? Entonces, hay habilidades que simplemente se desarrollan porque si no nos van a quitar del camino, ¿no? Nos van a quitar esa ventaja que podríamos tener. ¿Y cómo vamos en el Perú? Made in Perú, ¿no? De acuerdo al desarrollo, pues, del recurso humano. Sabemos que el enfoque de nuestra realidad se basa en dos puntos importantes, ¿no? Tenemos a una población activa laboral, pero un 70% se inclina más al tema de la informalidad, claramente, ¿no? Mientras que solo un 30% está dentro del sector formal. Esto claramente puede, pues, sumarse al hecho de que influye, ¿no?, en cuanto a que pueden claramente darse empresas que quieran aprovecharse de repente del personal, ¿no?, o a la explotación laboral, ¿no? En este contexto, justamente, la gestión humana cobra una especial relevancia, ¿no?, debido a que claramente sabemos que hay leyes laborales, pero muchas de ellas pues no se cumplen, ¿no? Sin embargo, la ética, ¿no?, de los empresarios y también, si a esto se suma el conocimiento de los trabajadores, hoy en día pues nos daría
esa sensibilización y educación orientada a los derechos. Es por eso que claramente sabemos que hay un sector importante que no conoce sus derechos. El enfoque es fatal, ¿no? Estas cifras deberían ser al revés, sin embargo no lo es. Es nuestro país, es nuestra realidad, ¿no? Bien, en el 2019, incluso antes de la pandemia, ya teníamos, ¿no?, una data importante de lo que representaba la informalidad, ¿no? Y la informalidad pues genera ese retraso en el desarrollo del recurso humano, ¿no? No les da esas posibilidades de crecimiento, no les da esas posibilidades de capacitación, ¿no? Los pone muy por debajo realmente de esta tanda de salarios, ¿no? Porque claramente si yo de repente debería ganar 4 o 5 mil soles, estoy ganando pues 1.500, 2.000, simplemente porque me encuentro, ¿no? Me encuentro dentro de este ámbito de informalidad. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con otros países? Sabemos que cuando empezó la pandemia, ¿no?, en Estados Unidos, ¿qué hicieron? Todos pues hicieron su petitorio eh, de que estaban desempleados, ¿no?, de solicitud de desempleo, le llaman allá, ¿no? Y sumaron más de 22 millones. Cuando vino la pandemia, ninguno de nosotros tuvo un petitorio de desempleo, ¿no? Simplemente si no había trabajo, no se come y punto. Entonces, la realidad de nuestro país comparado pues a otros países es una de las más duras, ¿no? Claramente, ¿no? Las personas que han seguido activas laborales trabajando, ¿no?, desde ámbitos remotos, pues se han visto afectadas, pero no en gran medida. Ahora, claramente el Perú es la muestra de que debemos de generar mayor desarrollo, ¿no?, mayor inversión dentro del ámbito del recurso humano. Es importante, justamente para poder acceder a estas cifras de que en cuanto venga una situación tan delicada como es la pandemia, entonces no nos quedemos en el aire, ¿no? Sin duda alguna, a nuestro país le falta muchísimo más por mejorar, pero depende también mucho de nosotros, ¿no? ¿Qué hicieron, por ejemplo, muchas personas en la pandemia? Empezaron a capacitarse. Salieron muchos cursos gratuitos, ¿no? O muchos cursos con un descuento fenomenal, ¿no? Era un descuento extraordinario que muchos de nosotros pudimos acceder. Pero, ¿qué hicieron otras personas? Simplemente esperar a que todo esto pasara, ¿no? Con la diferencia es que nosotros, muchos de nosotros en realidad pensábamos que esto iba a acabar rápidamente, y no fue así, ¿no? Entonces las personas que esperaron a que esto terminara, probablemente sigan esperando y esto no acabe de un momento a otro, ¿no? Entonces, qué bonito sería que en algún momento pues lleguemos a tener lo que hay en Estados Unidos, ¿no? El poder acceder a esta solicitud de desempleo y que no nos preocupemos, ¿no?, si mañana vamos a comer o no. Lamentablemente no es nuestra realidad, ¿no? Sin embargo, ojalá algún día se llegue a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se reinventan justamente estas grandes empresas? Dentro del ámbito también de desarrollo del recurso humano hay un punto que ha sido primordial, ¿no? Todas las empresas son conscientes de esto, incluso muchas de ellas han invertido mucho más, ¿no?, por potenciar o repotenciar los recursos que ya tenían, como es, por ejemplo, el tema de la tecnología. La tecnología hoy en día es claramente un privilegio en cuanto a términos de trabajo, ¿no? Sin la tecnología, eh, durante esta pandemia al menos, no hubiésemos podido seguir laborando, ¿no? Entonces, la innovación es claramente indispensable también dentro de este ámbito laboral. Muchas de las empresas e incluso muchas de las personas que hoy se encuentran laborando, pese a los despidos, pese a los obstáculos y pese a todo, es que son personas emprendedoras, pero más allá de ser emprendedoras, son innovadoras, ¿no? Porque lo que nos va a diferenciar justamente de el resto de empresas que son nuestra competencia es la innovación, ¿no? Bien, un ejemplo muy claro lo puso la empresa, compañía minera Buenaventura, ¿no? Donde se estableció pues que la cultura organizacional tenía un objetivo primordial, que era centrarse en la persona. Claramente,
Todos en algún momento pues hemos pasado por momentos duros, difíciles, pero han habido pues muchas empresas que se han preocupado realmente por evaluar a sus colaboradores y ver qué tanto, ¿no?, había afectado todo este encierro, ¿no?, a sus trabajadores. Entonces, muchas de estas empresas, ¿no?, en realidad quisiéramos que fueran todas las empresas, pero no, lamentablemente no es así, pero muchas de ellas, con este objetivo primordial de centrarse en la persona, ¿no?, optaron por justamente brindar a sus trabajadores asesoría, ¿no?, tanto nutricional como también psicológica, incluso terapéutica, ¿no?, porque había muchas personas que empezaron pues a tener problemas en la columna, por ejemplo, ¿no?, por la posición, ¿no?, de estar todo el día sentados. Entonces, eh, muchas de estas empresas claramente tenían el objetivo claro. El objetivo eran sus trabajadores, el objetivo era la persona. ¿Y por qué? ¿Por qué tendría que ser así? Porque de eso depende la productividad de la organización. Si no centramos nuestros esfuerzos en la pieza clave de toda organización, como son sus trabajadores, entonces ¿en qué más vamos a centrar nuestros esfuerzos? Otro punto importante dentro de esta cultura organizacional que centra a su recurso humano, ¿no?, como eje de toda la organización, es justamente establecer esa vigilancia, esa prevención, ¿no?, donde lo importante es la salud de sus trabajadores para minimizar los riesgos de contagio, ¿no? Entonces decimos, son pocas las empresas que hacen esto, sí, son pocas, pero son, ¿no? ¿Hay empresas? Sí, sí las hay, ¿no? Entonces, eh, la idea es que hayan más empresas que justamente vean que lo más importante de sí mismas es su gente, porque va a ser la única manera, ¿no?, de ser más productivos, ¿no? Bien. Para ejemplo, ¿no?, justamente de lo que estamos viendo, se establecen pues todos los años estas rankings, ¿no?, para ver las empresas, su desempeño, cuáles son las que más pues han sobresalido dentro del ámbito, ¿no? Y también tenemos pues este ranking Merco, ¿no?, justamente de empresas, ¿no? Este ranking se dio en octubre del año pasado, donde pues se establecen las empresas que tienen las mejores prácticas para poder trabajar, ¿no?, las mejores estrategias que claramente involucran a su personal en todos esos beneficios, ¿no? Entonces, en este ranking Merco tenemos pues a empresas eh, que por lo general siempre están, porque se preocupan mucho por el beneficio del trabajador, por el nivel de productividad, por los climas laborales, ¿no? Por lo general siempre están y de año a año, ¿no?, pueden subir niveles como que pueden también bajarlos, ¿no? Una de las empresas que más subió de nivel fue la empresa Alicor, ¿no?, que subió 7 niveles, como se puede pues visualizar en la pantalla. Bacus también subió. Sin embargo, hay empresas pues que más bien en vez de subir han bajado, ¿no? Todas empresas conocidas ya, ¿no? Ya sabemos que claramente muchas de ellas también son socialmente responsables, lo que impulsa a mejorar, ¿no?, el trabajo dentro de estas organizaciones y a que el recurso humano también goce de estos beneficios, ¿no? Entonces, en cuanto al ámbito de el rubro de empresas, ¿no?, como mejor empresa salió la empresa Alicor, ¿no?, en las puntuaciones. Y en el caso, por ejemplo, de Merco Talento, donde evalúan la mejor forma de retener al talento, llamémosle en ese sentido los beneficios que otorga, de repente tiene buenas estrategias de diferenciación frente a la competencia, etcétera, ¿no? Hacen esta evaluación donde hay menos niveles de rotación de personal, ¿no? Tenemos como empresa que encabeza la lista a Bacus, por ejemplo, ¿no? Luego viene Alicor, etcétera. Entonces, definitivamente estas empresas se preocupan, ¿no?, por el ámbito pues del talento humano, del desarrollo, del recurso humano, y a eso deberían de apostar y apuntar muchas organizaciones en realidad, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces los casos prácticos, ¿no?, para ver justamente dentro del ámbito de desarrollo del recurso humano cómo se desempeñan con las empresas, ¿no? Tenemos,
¿no?, a el Hospital Ramón y Cajal, ¿no?, que es un hospital que está pues en Madrid, en España, ¿no? ¿Y por qué nosotros tomamos estos ejemplos, ¿no? Pese a que nosotros también tenemos empresas acá, ¿no? Porque también es necesario evaluar las buenas gestiones y las buenas estrategias que se hacen en otros lugares. Es importante, ¿no?, para que de lo que veamos bien podamos también asumirlo acá. Entonces, la gestión del potencial humano por competencias, justamente en este hospital, es su principal modo de actuación, ¿no? Este hospital hace una especie de combinación, ¿no?, de conocimientos, habilidades y actitudes de cada uno de sus empleados, ¿no? Ellos impulsan mucho el hecho de que cada personal sanitario, ¿no?, tiene sus propias funcionalidades, sus propias competencias y sus propias habilidades, ¿no? Ahora, dentro de las competencias estratégicas que, por ejemplo, ellos solicitan, ¿no?, y que claramente se alinean con los valores propios de este hospital, es que se realice una correcta gestión del talento humano. ¿Y cómo sería esa correcta gestión? ¿Cómo es que ellos requieren al personal para poder atender a sus pacientes, ¿no? Que tengan pues orientación al empleado, por ejemplo, al paciente, ¿no?, que tengan una visión global de la misión del hospital, ¿no?, que se trabaje con ética. La ética es uno de los conceptos que a veces se deja mucho de lado. Sin embargo, hay organizaciones que le ponen especial foco a esto, ¿no? Las empresas se han dado cuenta que el trabajar con ética también ayuda a la satisfacción de los empleados. Y muchas de estas grandes organizaciones hoy apuestan porque sus empresas también tengan esa imagen, ¿no?, donde la ética sea pues parte de ellas, ¿no? Y claramente las caracterice por tener pues esa marca empleadora que es importante, ¿no? Entonces, esta empresa o este hospital, ¿no?, requiere que se trabaje en equipo de forma organizada, donde se aplique mucho la gestión y la optimización de los recursos, ¿no?, donde claramente se obtengan pues objetivos, resultados, ¿no? Y dentro de las competencias personales, donde ellos le ponen mucho foco al recurso humano, es por ejemplo la madurez del empleado y su equilibrio emocional. Es algo que acá falta mucho en realidad, ¿no? Vemos cómo el tema emocional, al menos en nuestro país, es como que estamos en una balanza, ¿no? No sabemos si aquella persona que contratamos probablemente va a ser buena, va a ser mala o tiene algún problema pues psicológico. No sé si recordarán ustedes, habrá pasado ya un año, quizás unos meses, pero ya regular, eh, dos personas, ¿no?, dos muchachos que trabajaban en una financiera, ¿no? Bueno, estaban trabajando allí y uno de ellos pues quiso establecer una relación con una de las muchachas y la muchacha no quiso y terminó pues quemándola, ¿no? O apuñalándola. Entonces, ¿qué pasa con el ámbito psicológico? Bueno, hay empresas que ponen mucho, mucho, mucho foco en el ámbito del equilibrio emocional. Y si para eso requieren, por ejemplo, realizar de forma constante evaluaciones, lo hacen. O previo al ingreso de algún personal, establecer varias evaluaciones, también lo hacen, ¿no? Apuestan también este hospital, por ejemplo, por el tema de la capacidad de aprendizaje y crecimiento individual. Evalúan mucho cuánto crece de forma individual un trabajador. Si bien es cierto, de repente yo como hospital te puedo facilitar algunos cursos, algunas actualizaciones, también evalúo cuánto tú tienes interés en seguir capacitándote, ¿no? Y en seguir, pues, claramente estando actualizado, ¿no? Claramente el tema de la comunicación es vital, ¿no? Tampoco es negociable, ¿no? No es que voy a preguntarte si quieres hablar o no con tu equipo de trabajo. Estás entrando, ¿no? Tienes que tener ciertas capacidades, ¿no? La capacidad de trabajar en equipo es vital para todo tipo de empresa en distintos rubros. Es algo que tampoco es negociable. Y es una competencia vital con la que todos deberían de contar, ¿no? La gestión de equipos diversos, la iniciativa,
¿no? Ahí entra mucho también el tema de creatividad, el tener la iniciativa, ser profesional, la capacidad de liderazgo, la capacidad de dirigir, ¿no? Entonces, todo eso ingresa pues dentro del ámbito de desarrollo, es lo que queremos ver en los colaboradores. La capacidad de desarrollar actitudes de mejora en otros trabajadores. El tema de las mezquindades laborales ya quedaron de lado. Eso de que yo ingreso y no te ayudo en nada, eso también es evaluado. No queremos personas que restrinjan la información, sino que se abran a ella, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, este hospital hace mucha evaluación con respecto a ese ámbito. Tenemos también la empresa HubSpot, ¿no? Como ejemplo de una buena gestión, ¿no? Es un portal pues especializado en evaluación de empresas y ofertas pues laborables, ¿no? Y ha situado, ¿no? Justamente en uno de los primeros puestos dentro del ranking de mejores empresas para trabajar. Esta compañía estadounidense, líder en software, ¿no? Para marketing, invierte pues masivamente en el bienestar, ¿no? En la formación de sus empleados. Entre otras cosas, sus empleados, por ejemplo, tienen derecho a un mínimo de $5,000 por año para invertir en formación. Diríamos, pues, en Perú $5,000 es un montón, pero en Estados Unidos no. Sin embargo, les da ese derecho a sus empleados. Son cada vez más conscientes que desarrollar el recurso humano es vital de forma personalizada, pero también a nivel corporativo. Y este tipo de empresas lo saben, ¿no? Tenemos también la empresa Pireines, ¿no? Que claramente es una empresa de grandes almacenes de Andorra, que cuenta pues con más de 1,500 empleados. En sus inicios no tenía competidores porque los precios pues eran bajos, pero luego pues se dieron con la sorpresa de que habían cada vez más competencia, que era un fuerte en realidad problema para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? ¿No? En vez de estar fijándose más bien en la competencia, obviamente ya se habían dado cuenta que había mucha competencia y que eso les podía restar ventas, pero en vez de fijarse tanto en la competencia, empezaron a fijar sus ojos en sus empleados, ¿no? En quienes realmente reunían las habilidades y las competencias necesarias para marcar la diferencia en el mercado. Es sabido de que si alguna empresa te trata mal, un cliente difícilmente va a regresar a esa empresa a comprarte, salvo que sea pues de última necesidad y que nadie más lo tenga, ¿no? Pero si alguien te trata mal y hay competencia, o sea, el cliente que se va insatisfecho nunca más vuelve, ¿no? Entonces ellos, en vez de estarse poniendo a evaluar que la competencia desarrollaba esto y el otro, más bien dijeron, oye, hagamos a nuestros empleados felices y evaluemos si todos los que, con todos los empleados con los que contamos, realmente tienen las capacidades para hacer crecer nuestra corporación, nuestra empresa. Entonces pusieron mucho foco en el ámbito de preparar a los empleados para que claramente se centren en la cultura empresarial, donde asimilaban pues los valores, la misión, la visión de la organización, y esto pues se vea reflejado en los clientes. El liderazgo de los directivos fue una pieza clave para que justamente las ventas incrementaran, ¿no? Empezaron a hacer diversos tipos de evaluaciones, capacitaciones, y se empezaron a quedar con el personal pues adecuado para el crecimiento de sus ventas. Tenemos también a la empresa pues Intel, ¿no? Como ya todos lo conocemos, es una empresa pues dedicada al tema de procesadores, ¿no? Donde pues es claramente importante también el ámbito de su talento humano. Ellos pusieron mucho foco, ¿no? En el tema de la satisfacción laboral. Para ellos es muy importante que todos los trabajadores, ¿no? Que estén dentro de su organización estén contentos, ¿no? Estén contentos, pero a la par también que asuman pues las políticas, ¿no? De trabajo dentro de las organizaciones. Imagínense, ¿no? Intel, antes de contratar, ¿no? Entrevistaba a más de 5,000 trabajadores a nivel global, ¿no? Sabemos que esta es una empresa gigantesca, ¿no? Por el mismo rubro que maneja. Imagínense la cantidad de trabajadores que
tenían pues que entrevistar, ¿no? Y luego pues seleccionar, ¿no? Entonces ellos también en algún momento tuvieron que apelar al tema de recurrir a las tecnologías, ¿no? Tema Big Data, tema realidad virtual, para hacer ese filtro, ¿no? De los mejores postulantes, ¿no? A sus puestos vacantes. Sin embargo, tiene muchos beneficios, ¿no? Pero dentro de los mayores beneficios es proporcionarle un ambiente adecuado a todos sus trabajadores, donde todos se sientan pues contentos, ¿no? Tenemos a la empresa de productos de belleza Lauder, ¿no? Con más de 1.600 trabajadores repartidos en todo el mundo, y es un ejemplo también de una correcta gestión de talento humano, ¿no? En la compañía son pues conscientes de la importancia que tienen sus empleados y por eso apuestan a cuidarles mucho, ¿no? Ellos indican que los empleados deben ser lo más contentos para que eso se traduzca pues en los clientes, ¿no? Entonces ellos establecen diferentes convenios con restaurantes, con gimnasios y con otros establecimientos. Tienen claramente beneficios sociales como seguros de vida, ¿no? Las vacaciones, ¿no? Regalos de productos, descuentos, oportunidades de promoción interna, que es una de las que es uno de los factores que los postulantes ven para ver si pueden pues, ingresar o no a trabajar en esa organización, y apuestan por la diversidad de sus empleados como un factor de crecimiento. Hoy en día ya el que sean de diversos países, de diversas ciudades, para una empresa es enriquecedor, ya no es una limitante. Peor aún en un mundo tan globalizado como en el que estamos, ¿no? Y de paso, viéndonos sumergidos en esta nueva realidad, claramente hoy por hoy vamos pues a trabajar con diversas personas, ¿no? Diversas culturas, en diversas partes del mundo, ¿no? Entonces ellos apuestan justamente por esto. Ahora, esta empresa también apuesta mucho por la capacidad creativa y la innovación de su personal. Por ello es importante la formación continua como aspecto fundamental, y eso viene desde su cultura organizacional y valores también empresariales, ¿no? La comunicación interna bidireccional es importantísima. Para ellos indican que la comunicación que debe haber entre todo el entorno organizacional debe ser muy cercana. Y tenemos también a la empresa pues Scotiabank, que habla de una correcta gestión del talento humano, y pone como esta gestión de talento a su estrategia más valiosa dentro de toda su organización. Ellos indican que lo más importante pues es seleccionar, ¿no?, al talento más adecuado, pero también ofrecerle las oportunidades y las facilidades que así requieran, ¿no? Un plan de desarrollo para cada trabajador es importante justamente para que desarrolle pues sus competencias, ¿no? También se establece un plan de actuación para que alcance pues, los objetivos y se realice un seguimiento, ¿no? Ellos establecen también planes de retención para los mejores pues talentos, ¿no? Y tienen estrategias, ¿no? Para poder pues gestionar el talento humano, ¿no? Desde el ámbito de liderazgo. O sea, el liderazgo no solamente se resume en puestos directivos o personas que tengan pues altos puestos gerenciales, sino a nivel de toda la organización. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.